interesante, estimados amigos, recoger algunas inquietudes que seguramente el público tiene en este momento. Por ejemplo, saber qué fue lo que motivó al antropólogo Jaime Deza a involucrarse en escribir este libro y compartir esta iniciativa con el doctor Fidel Ramírez Prado. Ellos nos contestaron que este estudio digamos, un poco, había nacido como consecuencia de las primeras visitas que ambos realizaron al Medio Oriente y observaron en el campo la respuesta que ambos pueblos, es decir, el pueblo egipcio y el pueblo inca, tenían al tema del agua y la dependencia del agua, es decir, cómo influía el agua en el desarrollo de ambas culturas. Se escogió este tema porque se consideró que era el más apropiado para entender el desarrollo de los pueblos y su relación con el medio ambiente. Esta obra es un ensayo que parte del conocimiento real de ambos escenarios, el andino y el Nilo. Explica cómo si ambos pueblos hace 6.000 años tenían un similar nivel de desarrollo, nosotros nos quedamos rezagados, mientras que Egipto ya desarrolló arquitectura. Pero nosotros, aunque 2000 años después, nuestro desarrollo científico se orientó más a la ingeniería agrícola. Entonces, lo que el libro trata de explicar es por qué y a qué se debió ese proceso y encuentra la respuesta en el factor del medio ambiente. Analiza sus efectos y sus causas y también, lógicamente, las consideraciones climáticas que influyeron en todo este proceso. Otro aspecto importante es que tanto el doctor Fidel Ramírez Prado, abogado de profesión, y el doctor Jaime Deza, antropólogo, no son, digamos, arqueólogos. Normalmente este tipo de investigaciones y trabajos los suelen hacer los arqueólogos. Sin embargo, vale la pena recordar que el más grande investigador peruano en esta materia, don Julio Cetello, tampoco fue precisamente arqueólogo de profesión. Dicho esto, estimados amigos, vamos entonces con la nota que le hicimos a don Jaime Deza, antropólogo, autor junto con el doctor Fidel Ramírez Prado del libro Incas y Faraones. Bien amigos, nos encontramos con el antropólogo Jaime Deza, director de investigación de la Universidad Alas Peruanas. Con él vamos a conversar sobre un extraordinario libro escrito por él y por el rector de la Universidad Alas Peruanas, el doctor Fidel Ramírez Prado. Esto es el fruto de un trabajo de varios años que ha significado visitar Egipto en más de una oportunidad, tanto el rector de la universidad como nuestro amigo Jaime Deza, director de investigación de la Universidad Alas Peruanas. Jaime, bienvenido. Una vez más, muchas gracias por tenerte en el programa. Gracias a ustedes por la gentileza de invitarnos, ¿no? Un verdadero privilegio realmente de parte nuestra tenerte. Sabemos de tu trayectoria profesional, del inmenso trabajo de investigación que realizas como antropólogo. Y antes de entrar en materia, quisiéramos que nos cuentes cuándo se empieza a trabajar este proyecto que se concreta, que se materializa en este libro. Sin hacer mucha historia, el libro rescata ya conceptos que hemos venido manejando tiempos atrás. Este libro, 2003 más o menos, en que estábamos conversando con el doctor Ramírez, allá en el desierto de Chicama, caminando por el canal de Chicama, que es una maravilla, el canal de los Mochicas. Y ahí conversamos la idea de la influencia del agua y el desierto, y como él conoce el norte africano y ha estado en esa región, y yo conocía los desiertos de la costa, y me dice, ¿y por qué no hacemos un estudio al respecto? Y bueno, y ahí comenzó todo. Luego me enviaron al Egipto, recorrimos todo, desde Alejandría hasta Zoán, Abu Simbel, ida y vuelta, porque es muy fácil, allá en 7 días lo haces todo.
y comenzamos a elaborar las hipótesis que teníamos de trabajo y nos hemos ido reuniendo siempre. Él ha regresado en otras oportunidades. En fin, hemos trabajado, de ahí que ha demorado 7, 8 años la elaboración del libro, que no es un libro, diríamos, de arqueología. Toma elementos de arqueología, pero es un ensayo de interpretación. Ese es el libro, o sea, no hemos publicado arqueología descriptiva, ¿no? Sino es un ensayo de interpretación sobre dos visiones muy distintas. Tampoco por lo que he estado hojeando un poco el libro, confieso que no lo he leído en su totalidad, lo voy a hacer porque vale la pena ir tratando seguramente en más de una oportunidad diversos aspectos que tocas. Digamos, no es precisamente un paralelo entre la cultura egipcia y la cultura inca, ¿no? No, sería imposible. Necesitaríamos miles de volúmenes para establecer paralelos. Pero no, el ensayo comienza señalando las causas de las diferencias, la explicación de las diferencias, más que las similitudes que no existen. Porque, digamos, si nos remitimos a algunos milenios atrás, digamos, unos 6.000 años quizás antes de Cristo, se sostiene, ¿no?, que muchas culturas, la China, muchas culturas en Europa, mantenían un nivel de desarrollo cultural, tecnológico, más o menos similar, digamos. Sí, sí. Y lo mismo se podría, los Andes también. Lo mismo se podría decir de los Andes, claro, donde estábamos, digamos, los antiguos peruanos. Sí. Sin embargo, después se inicia pues un proceso de desarrollo desigual, vamos a decirlo, entre América y el resto del mundo. ¿Qué relación tiene esto con el libro propiamente dicho, Jaime? Ahí se explica. Si en esos años todos tenían un nivel cultural bastante similar, ¿no? Eran economías autárquicas, pequeñas aldeitas con producción de autoconsumo, explorando un poco tipo de alimentos, con unas asaditas. Y así fue Jericó, la China, medio la Mesopotamia, Egipto y los Andes. Entonces nos comenzamos a preguntar, ¿qué pasó? La mía pregunta diciendo, ¿por qué los Andes se quedaron rezagados 2000 años? ¿Por qué Egipto ya en 5000 tenía pirámides? Tenía Sócer, la famosa pirámide escalonada, y los Andes todavía siguen haciendo pues chocitas de paja y barro, ¿no? Y ya parece como una cultura sólida, ¿no?, megalítica, con Chavín. ¿Pero qué? Pues en el año 3000. Ahí comenzó la gran interrogante que nos planteamos. Y son interrogantes porque nacen de caminar, o sea, eso no se encuentran, esas preguntas no surgen en los libros, surgen caminando el porqué y el porqué y el porqué. Y no necesita ser arqueólogo. Tello era médico. Simplemente que hay que gustarle el tema. Entonces encontramos la respuesta y la comenzamos a trabajar de esa forma. El medio ambiente no ha determinado, pero sí ha condicionado de una manera muy fuerte la diferencia. ¿Y cómo está? El Nilo viene desde el centro del África hasta el Mediterráneo, ¿cierto? Pero de donde ya aparece con mayor tamaño es de Abu Simbel. Y de Abu Simbel al Mediterráneo se puede hacer en 7, 8 días en una falúa. Falúas son esos botes con vela alta que ha existido desde que se conoce Egipto, de hace 7000 años. Allá las falúas son como las mototaxis, acá están por todo lado. Entonces, imagínate, la experiencia del agricultor de Abu Simbel puede ser transmitida en una semana al agricultor del delta, del Giza, del Valle Giza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además las altitudes son similares, no hay mucha diferencia. Mientras que nosotros en los Andes tenemos pues desde 0 metros hasta 6.000 metros de altura, 96 zonas de vida, que era un rosario. En otras palabras, digamos, para las culturas que estaban ubicadas en el África, en Europa y en el Asia,
era muchísimo más fácil, digamos, la comunicación, la transculturación, ¿sí? Claro, La palabra, claro. ¿no es cierto? Para poder avanzar y desarrollar en progresión geométrica, ¿no? Claro, en por eso comparación al mundo andino. Claro, por eso que nos aventajaron. Para nosotros lo que hoy es una fortaleza, las 96 o 94 zonas de vida, en aquellos años fue una de nuestras debilidades. Por eso existe la gran diversidad de comidas. Nosotros nos quedamos maravillados de la gastronomía, como si fuéramos algo recogido del cielo. No, es el resultado de esa dispersión de aldeitas tratando de domesticar una serie de plantas. 3.500 variedades de papa no es por casualidad, es la diversidad ambiental. Pero en esa época la experiencia no podía ser transmitida porque al otro no le servía de nada. En agricultura no se trata que yo siembre un zapallo acá y puedo sembrar otro zapallo allá, no, es mentira. Las tierras, la ubicación, como decía el doctor Pulgar Vidal, la margen derecha del río o en la sierra no tiene la misma flora de la margen izquierda. Son distintas, porque el sol, la tarde, la mañana, el ambiente cambia, por lo tanto la flora y la producción es totalmente distinta. Haciendo un paralelo en este caso con el Nilo, digamos, el Nilo regaba kilómetros de territorio africano, una distancia creo incluso superior al río Amazonas. Sí, van por ahí. O van por ahí más o menos, pero con una geografía prácticamente igual, ¿no? Igual. O muy similar, ¿no? Igual, de la orilla del Nilo, valles 2, 3, 12 kilómetros a ambos lados, en el mejor de los casos. Y claro, el lago Fayum, que está al medio, que también es una zona agrícola, ¿no? Pero era lo mismo. O sea, no hay la diferencia que tenemos nosotros en 94 zonas de vida, que tenemos la margen izquierda, la margen derecha, cuando sale el sol, cuando se pone el sol, que crea total ambientes para la agricultura totalmente diferente. Vean, le voy a contar un caso. Y eso, no solamente cuestión de hora y días, sino también cuestión de tiempo. Los chiclayanos, pues, si no siembran el famoso zapallo loche, cuando está la luna, no crece la planta y le sale una tontería de producción. Un hombre de la ciudad se le dice, oye, esas son sonceras, ¿qué tiene que ver con la luna? No tiene que ser pues con la luna, porque si no, y efectivamente, si no preguntan a los chiclayanos, a los agricultores de Chiclayo. Esas cosas los citadinos las hemos perdido. Y entonces, muy ligeramente tratamos de lanzar teorías, hipótesis, que no responden a la realidad. No sé si eso es en síntesis lo que dice uno de sus capítulos, ¿no? Que la experiencia acumulada en una zona de vida no le servía esa experiencia acumulada a la otra, porque era una realidad totalmente diferente. Entonces, no hubo un intercambio, que podrían haber habido de repente caminantes, pero no hubo un intercambio, un aprovechamiento, mientras que lo que se descubría en la cabecera del Nilo, al día siguiente o en una semana podía estar siéndose aplicado. Por eso esa gran velocidad que tuvo. Y después ya, bueno, le agregamos el caballo, ¿no? Porque el camello ya después con los árabes más tarde, pero le agregamos el caballo. Entonces tuvieron la velocidad y el buey. Bueno, y el desarrollo, digamos, finalmente del acero, ¿no? O sea, tengo entendido que el fierro del acero, que la cultura inca se quedó en la edad de bronce, mientras que las culturas del Asia y de Europa y parte del África entraron a la edad del fierro o del acero propiamente dicha por la transculturación que hubo. O sea, los primeros que hicieron fierro o aceros de alta calidad fueron, entiendo, zonas en el Japón, en la India, antes incluso que en Europa, ¿no? Que se fue, digamos, produciendo un proceso de transculturación y que eso ocurrió algo similar. A Europa le pasaba lo mismo que a los Andes. La diversidad climática les afectó mucho. Ellos han sido, pues, por eso eran los bárbaros, países salvajes, que se enfrentaban a los romanos, pero ya estamos hablando de los hunos, pues ya hace 1000 años atrás, ¿no? Les pasó lo mismo que a nosotros, se quedaron rezagados por las cuestiones ambientales, mientras que en el África y en toda la parte de la Mesopotamia, una sola planicie, peleando entre ellos por espacios geográficos. De acuerdo. Y eso es más o menos, pero agreguémoslo a esto. Y el medio ambiente favoreció
la dispersión, pero la diversidad de producción, pero no la acumulación de experiencias para todos. Y otra de las condicionantes también ha sido pues la presencia del caballo. Le da la velocidad, le da el comercio, el trasladarse. Y el río, que era la Panamericana de nosotros, con las falúas navegando. Tenían medio de comunicación, tenían abundancia y también otros elementos importantísimos. El buey, el arado para roturar la tierra. Por eso es que se logró ese desarrollo tan rápido como nosotros. Pero nosotros, a diferencia, mira cómo es la creación del andino. A diferencia, si bien el medio ambiente nos dispersó, aprendimos a responder sabiamente. Como ellos tienen el arado, el campesino es él y su señora segando. Nosotros, como no tenemos arado, inventamos la chaquitalla. Pero la chaquitalla, para que sea efectiva, tiene que trabajarse en equipos. 4, 8, 10 van labrando y atrás los otros van desterronando. Es un tractor humano. Y eso solo fue posible en el ayo, en la organización social de estos pueblos, de estas comunidades, en la que todos son unos. Y mira, cómo eso hablará después el doctor Ramírez, que es su especialidad, cómo eso va a condicionar las normas de reciprocidad, el gran inventario jurídico de los Andes, que está por estudiar, la norma de la reciprocidad. Yo me junto contigo para poder labrar tu chacra, pero tú después te juntas conmigo para labrar la mía. El AINI, la MINCA, la MITA, esos conceptos andinos de trabajo comunitario, de ayuda, ¿no es cierto?, de solidaridad, de cooperación popular. Como decía Belaúnde, ¿no? Como decía el arquitecto Belaúnde, efectivamente. La cooperación popular. Eso fue la respuesta que permitió a estos pueblos tener grandes construcciones. ¿Ve? Grandes construcciones. Y fíjate, no solamente también vamos a ir al aspecto de la producción, también influye en algo importantísimo, la arquitectura. Cuando dicen acá que hubieron pirámides, no hablen tonterías, porque en Perú no han habido pirámides. Hay acumulación funcional de adobes, pero no son pirámides. La pirámide es aquella que Amenhotep planificó rigurosamente perfecta, ¿no? Con una dimensión monstruosa, si se quiere, para nosotros, por algo viene el término faraónico, y que con un cálculo maravilloso que les permitía tener algunas hasta 60 toneladas de peso, traía 300 kilómetros de distancia. Y unas líneas geométricas que no las tienen esas acumulaciones. Y además el vientre, así es. El vientre, imagínate, habría que hacer volumetría. De acuerdo. Volumetría. ¿Qué pasa si pones las que pesan mucho arriba, te aplastan las que están abajo? No es cuestión, como lo vemos así tan ligero. Grandes obras. Nosotros no hicimos pirámides. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño.